Reconquista e independencia. La independencia de las colonias no se consolidó con la creación de las juntas, ni con las proclamaciones producidas a partir de 1810, como la que ocurrió el 20 de julio en el virreinato del Nuevo Reino de Granada. En realidad, la independencia se desarrolló en un periodo de aproximadamente 15 años y se materializó cuando los ejércitos criollos derrotaron a las fuerzas realistas en las llamadas guerras de independencia. La Reconquista Española. En 1812, la guerra de España contra Francia dio un giro. Los ejércitos españoles atacaron reiteradamente a las tropas francesas, propinándoles grandes derrotas. Así, en 1814, los ejércitos ingleses y españoles lograron la expulsión definitiva de los franceses. Tras la derrota de las tropas de Napoleón, el rey Fernando VII regresó al trono con la clara intención de recuperar su imperio y de dominar sus colonias en América. Para ello, conformó dos contingentes encargados de reconquistar las colonias americanas, uno al mando del general Pablo Morillo, que fue enviado a Venezuela y al Nuevo Reino de Granada, y otro al mando de Pascual de Liñán, que fue enviado a Nueva España, actual México. Aunque la campaña de Liñán no fue comparable con la de Murillo, pues el virrey Callejas de Nueva España había reprimido de las corrientes insurgentes. Liñán pacificó el territorio de Guanajuato. Estos dos contingentes buscaban acabar con las revueltas que se habían presentado mientras el rey Fernando había estado en cautiverio bajo las órdenes de Liñán y Murillo. Fueron apreciadas y ejecutados algunos criollos quienes para aquel momento eran rebeldes. Independencia de Chile. A finales de 1814, José de San Martín estableció su cuartel general en Cuyo, Mendoza, donde decidió formar el Ejército de los Andes. En septiembre de 1816 partió de Cuyo e inició su paso a través de la cordillera para internarse en tierras chilenas, donde un ejército al mando de Bernardo O'Higgins reforzó sus tropas. El 17 de febrero de 1817, San Martín derrotó a las tropas realistas en Chacabuco, tras lo cual ingresó a Santiago, donde O'Higgins fue nombrado director supremo de la nueva república. Sin embargo, las hostilidades con el ejército realista continuaron hasta el 5 de abril de 1818, fecha en que los patriotas vencieron definitivamente a la batalla de Maipí. Independencia del Nuevo Reino de Granada y Venezuela. En el virreinato de la Nueva Granada y de la Capitanía de Venezuela se dio la Reconquista, liderado por Pablo Morillo, quien llegó hasta Caracas y Santa Fe de Bogotá. En este proceso fueron fusilados los líderes criollos, que conformaron las juntas después de la captura de los monarcas españoles. Con ello, Simón Bolívar encabezó la independencia del virreinato de la Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela. Para consolidar dichas independencias, enfrentó y derrotó a los españoles de la Nueva Granada en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. En Venezuela derrotó a las fuerzas realistas en la batalla de Carabobo, ocurrida el 24 de junio de 1821. Entre 1820 y 1822 expulsó a los españoles de todo el territorio de Colombia y Venezuela. Independencia de Perú. El Perú fue el último reducto realista en América. Un sector de la población peruana era, no obstante, favorable a la independencia, pero otro, en especial la élite criolla de Lima, prefería seguir perteneciendo al Imperio Español. El principal temor
de los criollos era que el cambio del régimen político estimulara rebeliones entre indígenas y esclavos que amenazaran su posición privilegiada en la sociedad. Para el resto de las nacientes repúblicas suramericanas, la caída del poder español en Perú era indispensable para asegurar su independencia. Por ello, fuerzas chilenas y argentinas se unieron bajo el mando del general argentino José de San Martín y formaron la Expedición Libertadora del Perú. Desde su llegada al Perú, San Martín se percató de que la independencia no podría lograrse sin contar con el apoyo del pueblo peruano, pues la expedición libertadora era insuficiente para vencer por sí sola al poderoso ejército realista. Pero al advertir que la élite criolla no mostraba mucho entusiasmo por la independencia, San Martín buscó la colaboración de los sectores populares. En 1821, San Martín declaró la independencia de Perú y el 6 de agosto de 1824, con la batalla de Junín, al mando de Bolívar, fue liberada Lima de manera definitiva. Independencia de Ecuador y Bolivia. En 1822, Bolivia entró en Quito y después de la batalla de Pinchinchá aseguró la independencia de Ecuador. Desde Quito se dirigió hacia Guayaquil, donde se entrevistó con San Martín. En ese encuentro se decidió que Bolívar se encargaría de eliminar los últimos focos de la resistencia española. San Martín se retiró de la campaña, volvió a Buenos Aires y desde allí se embarcó hacia Europa. La lucha por la independencia de América del Sur concluyó con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, en el cual el mariscal Antonio José de Sucre, enviado por Bolívar, venció a las tropas del virrey La Serna y selló la independencia de la actual Bolivia. Independencia de México y Centroamérica. Inicialmente, la Revolución Mexicana fue animada por dos sacerdotes, Miguel Hidalgo y José María Morelos, y se distinguió por ser un movimiento de mestizos e indios contra los blancos. Los criollos mantuvieron al margen. Hacia 1820 se formaron guerrillas promovidas por Vicente Guerrero Saldaña y Guadalupe Victoria. Los criollos que se oponían a la independencia eligieron a Agustín Iturbide para combatirla. Sin embargo, debido a la confusa situación que se presentaba en España, Iturbide decidió aliarse con las guerrillas patriotas y escribió el Plan de Iguala, llamado también de las tres garantías: independencia, unión e igualdad entre todos y supremacía de la religión católica. El Plan de Iguala fue sellado a finales de 1821. En 1822, luego de la independencia, Iturbide reunió al Congreso, en el cual se proclamó emperador con el nombre de Agustín I y constituyó el Imperio Mexicano. Sin embargo, la actitud de Iturbide fue rechazada por los militares, quienes declararon la guerra al imperio y proclamaron la República de México. En 1824, Iturbide fue derrotado, detenido y fusilado. México se consolidó, se incorporó en 1823 a la antigua Capitanía de Guatemala y se agrupó junto con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, en lo cual se llamó Provincias Unidas del Centro de América. Guerrillas populares en la independencia. En las guerras de independencia, los sectores populares hispanoamericanos, principalmente indígenas, participaron en tropas irregulares llamadas guerrillas,
un sector de ellas se puso del lado patriota, otras apoyaron al bando realista. Las tácticas guerrilleras se basaban en la emboscada y la sorpresa. Así, cuando las tropas realistas cruzaban caminos estrechos cerca de los acantilados, los guerrilleros, apostados en los cerros, lanzaban piedras que causaban serios daños al contingente realista. Esta técnica fue conocida como las galingas. Los guerrilleros también solían aparecer sorpresivamente por la retaguardia de los ejércitos realistas e influir considerables bajas en sus tropas. Cuando los realistas contraatacaban, los guerrilleros se dividían y se escondían entre las cordilleras para evitar un desventajoso enfrentamiento a campo abierto. La independencia de Brasil, un caso aparte. La independencia de Brasil fue diferente a la del resto de las colonias hispanoamericanas. La monarquía portuguesa de Braganza se instaló en esta colonia a raíz de la invasión de Napoleón Bonaparte a Portugal en 1807. Una vez allí, el rey Juan VI impuso el libre camino y una monarquía progresista en la economía y en las artes. Esta monarquía permaneció estable hasta que en 1820 un movimiento revolucionario liberal que se presentó en Portugal proclamó una constitución. Juan VI juró respetar esta constitución, por lo cual regresó a Portugal, pero dejó a su hijo Pedro I como regente del Brasil. Cuando su padre lo mandó llamar, Pedro I proclamó la independencia de Brasil con el apoyo de los criollos y se constituyó en emperador constitucional del Brasil en 1822. Esta colonia portuguesa vivió un proceso emancipador radicalmente distinto al de Hispanoamérica, ya que todos los procesos, tanto de emancipación política como de consolidación de una clase señorial hegemónica, estuvieron controlados por el poder de la monarquía, lo cual libró a Brasil de las guerras civiles, el anarquismo y el caudillismo propios del resto del continente. Sin embargo, en 1831 se presentaron diferencias entre el monarca y los sectores más liberales de la sociedad. Entonces Pedro I abandonó Brasil, pero delegó el poder en su hijo Pedro II, quien asumió el gobierno tras un periodo de regencia, 1833 a 1841, luego de alcanzar la mayoría de edad. Durante su reino, que duró prácticamente medio siglo, surgieron dos rebeliones importantes, la de Farroupilha y la de Cabanagén. La primera se produjo en la provincia de Río Grande del Sur y buscaba independizarse del imperio. La segunda, que duró 5 años, fue protagonizada por los habitantes de la región amazónica, aplastadas las tendencias separatistas del sur y los deseos autonomistas de otras regiones. Pedro II creó un espacio político que permitió a liberales y conservadores turnarse el poder. La independencia de Haití. Haití fue una colonia francesa en América que se erigió como la segunda nación en declararse independiente después de los Estados Unidos, hecho que ocurrió en 1804. Allí la tierra era explotada por el sistema de las plantaciones, para las cuales se empleaba una gran cantidad de esclavos negros. A las divergencias entre una minoría de blancos y una mayoría de negros se sumó la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, que no favorecían los intereses de los esclavistas. Esta situación permitió el levantamiento de los esclavos negros contra sus amos. Su principal líder, Toussaint Louverture, fue reconocido como autoridad en 1797, aunque los franceses organizaron una expedición de reconquista en 1802 y lo capturaron.
Sin embargo, otros líderes continuaron luchando y proclamaron la independencia de Haití en 1804. La independencia de Haití tuvo una gran influencia en el posterior recelo de los criollos frente a las aspiraciones de los indígenas y los